Siempre creí que el silencio era una virtud. Mi madre me lo enseñó así. Una mujer que no grita, que no reclama, que no exige, esa mujer es respetada. Lo repitió tantas veces que se convirtió en mi piel, en mi manera de respirar, en la forma en que aprendí a tragarme las lágrimas antes de que llegaran a los ojos. Eso fue hace 40 años. Hoy sé que el silencio no era virtud, era una trampa, y yo caminé hacia ella con los ojos abiertos, sonriendo. Tenía 61 años cuando encontré el sobre. No lo estaba buscando. Nunca busco nada en esa casa, porque aprendí desde el principio que buscar era una forma de desobedecer. Martín me lo dejó claro desde los primeros años. Lo que necesitas saber te lo digo yo. Lo que no te digo no es para ti. Ese día estaba ordenando el armario del pasillo. Uno de esos armarios donde nadie entra, donde se acumula todo lo que no tiene lugar en ningún otro lado. Cajas viejas, ropa de temporadas que ya pasaron, herramientas que Martín juraba que algún día iba a usar. El sobre estaba detrás de una caja de zapatos. Era un sobre café, del tipo que usan los bancos. Mi nombre no estaba escrito en ningún lado, tampoco el de Martín, pero adentro había 3 páginas, y en la primera línea de la primera página vi un número que no reconocí, una cuenta bancaria con mi nombre, pero que yo nunca había abierto. El saldo era de 482,000 pesos. Me quedé parada en el pasillo, con el sobre en la mano, sin entender. Eso fue el martes. El jueves, Martín llegó a casa con nuestra hija mayor, Verónica, y su esposo. Venían a cenar. Nada especial, dijeron, solo para vernos. Pero yo ya sabía que cuando Verónica viene sin avisar, algo está pasando. Siempre ha sido así. Puse la mesa, calenté la comida, sonreí en cada momento que era necesario sonreír. Y mientras servía el arroz, escuché a Martín decirle a su yerno, en voz baja, pero no lo suficientemente baja: «Ya está todo arreglado, solo falta que ella firme». No levanté la vista del plato, pero algo en mi interior se detuvo, como un reloj que de pronto deja de hacer ruido. Martín y yo llevamos 38 años casados. Cuando nos conocimos, él tenía 32 años y yo 23. Era trabajador, serio, ambicioso. Mi familia lo aprobó desde el primer día. Mi madre decía que era un hombre de verdad. Mi padre le daba la mano con respeto, esa clase de respeto que nunca me dio a mí. Tuvimos 2 hijas, Verónica y Paula. Verónica se parece a Martín. Paula se parece a mí, lo cual, dentro de esta familia, nunca fue hasta un cumplido. Los primeros años fueron normales, o al menos eso creía yo. Ahora entiendo que normal era simplemente lo que me habían enseñado a aceptar. Que Martín tomara todas las decisiones no era control, era que él sabía más. Que yo no tuviera acceso a las cuentas bancarias no era una señal de alarma, era que él se encargaba de todo. Que mis opiniones fueran ignoradas en cada conversación importante no era violencia, era simplemente que yo no entendía de esas cosas. 38 años de eso, 38 años siendo invisible dentro de mi propia casa. Pero aquí está lo que nunca perdí, la memoria. Yo recuerdo todo, cada conversación, cada documento que pasó por mis manos, aunque fuera por un segundo, cada número que vi en algún papel sobre la mesa. Le Martín siempre pensó que yo no prestaba atención, se equivocaba, prestaba atención a todo, solo que había aprendido a no demostrarlo. Al día siguiente de la cena, fui al banco, pregunté por la cuenta. La cajera me pidió mi documento, tecleó algo en su pantalla y me miró de una manera extraña, no de mala manera, era una mirada de incomodidad. «Señora, esta cuenta fue abierta hace 2 años. Usted figura como titular». «¿Quién más figura?», pregunté. Dudó. «Necesito hablar con el gerente», dije. El gerente era un hombre joven, con corbata azul y manos nerviosas. Me escuchó. Me pidió disculpas 2 veces sin que yo le preguntara por qué. Luego me mostró los movimientos de la cuenta. Depósitos regulares. Cada mes, durante 2 años. El nombre de quien realizaba los depósitos era una empresa que yo nunca había escuchado nombrar. Pero el monto de cada depósito era exactamente el mismo, 4,200,000 pesos, cada mes, puntual como un reloj. ¿Tiene alguna relación con esta empresa?, me preguntó el gerente. Le dije que no, pero en el camino de regreso a casa, con el estado de cuenta doblado dentro de mi cartera, empecé a recordar algo, un nombre, una conversación de hace casi 3 años, cuando Martín llegó a casa hablando de un socio nuevo, alguien con quien estaba haciendo un proyecto. No me dio detalles, nunca me daba detalles, pero una noche, sin querer, vi un papel sobre su escritorio, solo por un segundo, solo el encabezado. El nombre de la empresa era el mismo. Esa noche no dormí. Martín roncó como siempre, tranquilo, sin ningún peso en la conciencia. Yo me quedé mirando el techo, contando las horas, pensando.
¿Por qué mi nombre en esa cuenta? ¿Por qué dinero que yo nunca había visto, en una cuenta que yo nunca había abierto? ¿Y por qué esa frase que escuché en la cena? Solo falta que ella firme. ¿Firmar qué? A las 3 de la mañana me levanté, fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé sentada en la oscuridad. Había algo que no cuadraba, algo que se sentía demasiado ordenado para ser casual. Abrí mi teléfono y busqué el nombre de la empresa. Tardé 20 minutos. Los resultados eran escasos, pero existían. Era una empresa de importaciones, registrada hace 3 años, domicilio en otra ciudad, y el representante legal era alguien que sí conocía, el esposo de Verónica. Me tomé 3 días para no reaccionar. 3 días de desayunos normales, conversaciones normales, noches normales. Necesitaba pensar. Necesitaba entender para qué servía mi nombre en esa cuenta, porque ahí estaba la clave. No era generosidad. Nunca había sido generosidad. Si Martín puso mi nombre ahí, era porque me necesitaba para algo. Y si me necesitaba para algo, quería decir que sin mí, algo no funcionaba. Eso era nuevo, 40 años siendo invisible, y de repente resultaba que yo era necesaria, pero no de la manera que hubiera querido. El 4.º día, Verónica llamó por teléfono. «Mamá, papá dice que esta semana necesitan reunirse contigo para firmar unos documentos de la propiedad». «¿Qué propiedad?», pregunté. «La de la playa. Dicen que están reestructurando unas cosas. Nada importante». Nada importante. Ese fue el momento en que entendí exactamente lo que estaba pasando. La propiedad de la playa estaba a nombre de los dos, Martín y yo. Habíamos comprado esa casa hace 15 años, con dinero que en parte era mío, de una herencia de mi padre que nunca me había importado mucho, pero que había entregado al matrimonio como siempre entregué todo. Si querían reestructurar esa propiedad, necesitaban mi firma, y si necesitaban mi firma, era porque querían sacarla de mi nombre. Colgué el teléfono, me senté, y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Sentí algo diferente, algo frío y quieto y firme. No iba a firmar nada, pero tampoco iba a decirlo todavía. Busqué a una abogada, no a cualquiera. Pregunté en silencio, a personas que Martín no conocía, en círculos donde él no tenía ojos. Una vecina me dio un nombre, una mujer. Joven, pero con reputación. Me reuní con ella un miércoles por la mañana, mientras Martín estaba en una de sus juntas interminables. Le conté todo. El sobre, la cuenta, los depósitos, la empresa, el nombre del yerno, la llamada de Verónica. Ella me escuchó sin interrumpirme, tomó notas. Cuando terminé, cerró su cuaderno y me miró directamente. «Señora, su nombre en esa cuenta puede significar 2 cosas. O la están usando como titular para ocultar movimientos financieros que no quieren que aparezcan bajo el nombre del esposo o el yerno, o la están preparando para cargarle responsabilidades legales si algo sale mal». El cuarto se quedó en silencio. «¿Cuándo es la reunión para firmar?», preguntó. «La próxima semana», respondí. «No firme nada», dijo. «Absolutamente nada, y necesito que consiga más documentos». Asentí. Salí de esa oficina con el corazón acelerado, pero los pasos tranquilos. Era la primera vez en décadas que alguien me decía que yo tenía poder sobre algo. Y esa noche, cuando Martín llegó a casa y me preguntó cómo había pasado el día, le dije: «Normal». «Tranquilo», sonreí, y él no vio nada, como siempre. Pero esta vez, el que no veía era él. Esa noche revisé el armario de Martín, no el grande, el del dormitorio. Ese lo conocía bien. Ese lo había ordenado yo durante 38 años. Había doblado su ropa, había emparejado sus zapatos, había guardado sus cinturones por color, sin que nunca me lo pidiera y sin que nunca me lo agradeciera. El armario que revisé fue el de su estudio. Martín tenía una regla clara desde el principio del matrimonio. Su estudio era suyo. Nadie entraba sin permiso. Nadie tocaba sus papeles. Nadie abría sus cajones. Cuando las niñas eran pequeñas y querían entrar a buscarlo, él las recibía parado en el umbral, sin dejarlas pasar. Yo respetaba esa regla. La respeté durante décadas. Pero esa noche, con él dormido y la casa en silencio, puse la mano en el picaporte y entré. No prendí la luz grande. Usé la linterna del teléfono. Un haz pequeño, direccionado, suficiente. El escritorio tenía 3 cajones. El primero estaba lleno de cosas sin importancia: lapiceros, clips, recibos viejos de servicios. El segundo tenía carpetas. Las revisé una por una, despacio, sin sacar nada del lugar. Contratos de servicios, documentos del carro, papeles del seguro médico. Nada. El tercer cajón estaba con llave. Me quedé mirándolo un momento. En 38 años, nunca había notado que ese cajón tenía llave. O tal vez sí lo había notado y había decidido no pensar en ello, que era lo mismo que no notarlo. Volví al dormitorio. Martín seguía durmiendo. Respiración lenta.
pesada. En su mesita de noche había un llavero pequeño, uno que yo nunca había visto antes. 3 llaves, todas pequeñas, del tipo que abren candados o cajones. Lo tomé con cuidado. Regresé al estudio. La segunda llave entró sin resistencia. Dentro del cajón había 2 cosas. Un teléfono, uno que yo no conocía, negro, pequeño, de esos que ya casi nadie usa porque son básicos, sin internet, sin aplicaciones, solo llamadas y mensajes, y una carpeta azul. Abrí la carpeta primero. Eran documentos de la propiedad de la playa, pero no los originales que yo conocía. Eran copias con anotaciones a mano, números, fechas, y en la última página, un borrador de contrato de compraventa. El comprador era la misma empresa, la empresa del yerno. El precio de venta era una fracción de lo que valía esa propiedad, menos de 1/3. Y en el espacio destinado a la firma de la vendedora estaba mi nombre. Saqué el teléfono y fotografié cada página, despacio, con cuidado de que el flash no se viera desde afuera. Luego tomé el teléfono negro. Estaba apagado. Lo encendí. Pedía un código de 4 dígitos. Probé la fecha de cumpleaños de Martín. Nada. Probé la fecha de nuestra boda. Nada. Luego, sin saber exactamente por qué, probé la fecha de nacimiento de Verónica. Entró. Había 143 mensajes. No los leí todos esa noche. No podía. Las manos me temblaban de una manera que no reconocía. No de miedo, sino de algo más antiguo, más profundo. Algo que no tenía nombre claro, pero que se sentía como el momento justo antes de que algo se rompa para siempre. Leí los más recientes. El último era de hacía 4 días. El remitente estaba guardado solo con una inicial. V. Papá, ya le hablé. Dice que viene la próxima semana. No sospecha nada. La respuesta de Martín, enviada 3 minutos después. Bien, asegúrate de que Rodrigo tenga todo listo. Ella solo tiene que firmar. No necesita entender nada más. Leí ese mensaje 3 veces. Ella solo tiene que firmar. No necesita entender nada más. 38 años resumidos en una oración. Guardé el teléfono en el cajón. Lo cerré con llave. Puse el llavero exactamente donde lo había encontrado. Regresé a la cama. Me acosté al lado de Martín, mirando el techo. No lloré. Eso me sorprendió. Esperaba llorar, pero no hubo lágrimas. Solo esa cosa fría y quieta que había empezado a crecer desde la llamada de Verónica, que ahora era más grande, más sólida, como algo que se está cristalizando. A las 5 de la mañana me levanté, me vestí y salí de la casa antes de que Martín despertara. La abogada se llamaba Daniela. Cuando llegué a su oficina sin cita, su asistente me dijo que estaba con un cliente. Le pedí que le avisara que era urgente. 5 minutos después Daniela salió a recibirme. Me vio la cara y no preguntó nada. Me hizo pasar directo. Le mostré las fotografías, cada una, el borrador del contrato, los mensajes. Ella las revisó en silencio, con una concentración que me calmó un poco. Las personas que se concentran de esa manera en tus problemas te hacen sentir que el problema tiene solución. No sé si es verdad siempre, pero esa mañana lo necesitaba. Esto es más grave de lo que pensé, dijo finalmente. Cuénteme. La cuenta bancaria ante su nombre, los depósitos regulares de la empresa del yerno, ¿y si ahora este contrato de compraventa por debajo del valor real? Señora, esto tiene varias lecturas posibles y ninguna es buena para usted. Me explicó despacio, con palabras que yo pudiera seguir. La cuenta podía estar siendo usada para lavar dinero, usando mi nombre como pantalla. Si las autoridades investigaban, yo aparecería como titular, como responsable. La venta de la propiedad por debajo del valor real podía ser otra manera de mover dinero de forma encubierta, y mi firma la convertiría en cómplice legal, aunque nunca hubiera entendido lo que estaba firmando. ¿Desde cuándo cree que lleva esto planeado?, me preguntó. Pensé. La cuenta tiene 2 años, dije. Pero la empresa tiene 3. ¿Y la propiedad? Recordé algo que no había conectado hasta ese momento. Hacía 4 años, T. Martín me había pedido que firmara unos papeles de actualización de la propiedad. Me explicó que era un trámite rutinario, que los registros pedían documentación nueva cada cierto tiempo. Yo firmé sin leer. Firmé algo hace 4 años, le dije a Daniela. No sé qué era. Ella asintió despacio. Necesitamos pedir el historial registral de esa propiedad para ver qué modificaciones se han hecho. ¿Y la cuenta? ¿Qué hago con la cuenta? Por ahora nada. No la toque. No retire nada. No cierre nada. Cualquier movimiento que usted haga puede ser interpretado en su contra si esto llega a investigarse. Asentí. ¿Y la reunión de la próxima semana? Daniela me miró directamente. Va a ir. Va a sentarse a la mesa. Va a escuchar todo lo que le digan. Hizo una pausa. Pero no va a firmar. Y cuando le pregunten por qué, o va a decir que necesita revisarlo con calma. Nada más. ¿Y si insisten?
Que insistan. Usted tiene el derecho de tomarse el tiempo que necesite para revisar cualquier documento legal. Eso no es sospechoso, es prudente. Cerró su cuaderno. Lo sospechoso es que ellos tengan tanta prisa. Salí de esa oficina a media mañana. Caminé un rato sin rumbo fijo, algo que casi nunca hago. Siempre tengo un destino. Siempre tengo una lista de cosas que hacer. Siempre hay algo esperándome. Esa mañana no quería que nada me esperara. Me senté en una banca de una plaza pequeña que quedaba cerca. Había palomas. Había una señora mayor vendiendo flores en una esquina. Había un niño que corría alrededor de una fuente mientras su madre lo miraba con esa mezcla de cansancio y ternura que solo tienen las madres. Pensé en Verónica, mi hija mayor, la que se parecía a Martín, la que desde pequeña aprendió a navegar este mundo de la manera en que Martín lo navegaba, calculando, midiendo, eligiendo con cuidado a quién le convenía estar cerca. No la había criado para ser así, o tal vez sí, sin quererlo. Tal vez al mostrarle que el silencio era una virtud y que obedecer era una forma de amor, le había enseñado que las personas son herramientas, que incluso tu propia madre puede ser una herramienta si la usas en el momento correcto. No sospecha nada. Mi hija había escrito eso sobre mí, con esa facilidad. Estuve tentada a llamarla, a preguntarle directamente, pero Daniela me había dicho algo importante al final de nuestra reunión. Mientras ellos crean que usted no sabe nada, usted tiene ventaja. El momento en que sepan que sabe, pierden la prisa y cambian la estrategia. Guardé el teléfono en la cartera. La ventaja era mía. Por primera vez en décadas, yo tenía algo que ellos no tenían, y no lo iba a desperdiciar. Esa tarde llegué a casa antes que Martín. Preparé la cena como siempre. Corté las verduras con el mismo ritmo de siempre. Puse la mesa con el mismo cuidado de siempre. Cuando él llegó, le pregunté cómo le había ido. Lo escuché hablar de su día. Asentí en los momentos correctos. Él no notó nada. Después de cenar, mientras yo lavaba los platos, él se acercó por detrás y dijo, con ese tono casual que usaba cuando quería que algo pareciera menor de lo que era: Verónica me dijo que hablaron, lo de la firma para la propiedad. Sí, dije sin voltear. Es un trámite sencillo. Rodrigo tiene todo preparado. La próxima semana, si puedes. Claro, dije. Y silencio. ¿Estás bien?, preguntó. Me volteé a verlo. Le sonreí de la manera en que siempre le había sonreído. Tranquila, sin aristas. Estoy bien, solo cansada. Él asintió, satisfecho, y fue a sentarse frente al televisor. Me volteé de nuevo hacia los platos, las manos en el agua caliente, los platos limpios apilándose uno a uno. Esa noche, mientras Martín dormía, yo revisé mentalmente cada paso que tenía que dar, cada documento que necesitaba conseguir, cada cosa que Daniela me había pedido. Pero así no pensé en todo eso durante mucho tiempo, porque alrededor de la medianoche mi teléfono vibró. Un mensaje, de un número que no tenía guardado. Solo decía: Señora, necesitamos hablar. Yo sé lo que está pasando, y usted no sabe todo todavía. Me quedé mirando la pantalla. El corazón, quieto hasta ese momento, empezó a correr. ¿Quién sabía mi número? ¿Quién sabía lo que yo estaba descubriendo? ¿O acaso era parte de algo que todavía no alcanzaba a ver? Escribí una respuesta. La borré. La volví a escribir. Finalmente envié solo 2 palabras. ¿Quién es usted? Los 3 puntos aparecieron de inmediato. Alguien estaba escribiendo, y luego dejaron de aparecer. El mensaje nunca llegó. Esperé toda la noche, el teléfono en la mano, la pantalla encendida, los ojos fijos en esa conversación que tenía un solo mensaje mío, y nada más del otro lado. Los 3 puntos habían aparecido y desaparecido como una promesa rota, como tantas cosas en mi vida. A las 2 de la mañana apagué la pantalla y me quedé en la oscuridad. Pensé en las posibilidades. Alguien que sabía lo que estaba pasando. Alguien que decía que yo no lo sabía todo. ¿Quién podía ser? ¿Un empleado del banco? ¿Alguien de la empresa del yerno? ¿Alguien que también estaba siendo usado por Martín y que había encontrado la manera de llegar a mí? ¿O podía ser una trampa? Martín descubriendo que yo estaba husmeando y mandando a alguien a tantear el terreno, a ver cuánto sabía, a ver cómo reaccionaba. No podía saberlo, y no saber es la peor manera de pasar una noche. A las 5 de la mañana el teléfono vibró de nuevo, el mismo número. Esta vez no era un mensaje, era una foto. La abrí con el corazón en la garganta. Era una imagen de un documento, una acta notarial. Tardé unos segundos en entender lo que estaba leyendo porque la foto estaba tomada deprisa, un poco movida, como si alguien la hubiera fotografiado con miedo de ser visto. Pero el encabezado era claro, era un poder notarial, a nombre de Rodrigo, el yerno, firmado hace 8 meses. Y la firma al pie del documento, con todas las letras, era la mía. Mi nombre, mi firma, un documento que yo nunca había firmado.
Llegué a la oficina de Daniela cuando todavía no eran las 8. Estaba llegando ella también, con un café en la mano y cara de no haber dormido mucho. Cuando me vio en la puerta se detuvo. ¿Qué pasó? Se lo mostré todo. El mensaje de la noche anterior, la foto del documento. Ella sí estudió la imagen durante un buen rato. La amplió, la movió, la examinó desde distintos ángulos. Es una falsificación, dijo finalmente. O usted firmó algo que no era este documento, le pusieron otro papel encima o le dijeron que era otra cosa. Recordé. 8 meses atrás, Martín llegó un sábado con una carpeta de papeles. Dijo que eran cosas del seguro médico, que habían cambiado unas pólizas, que solo necesitaba mi firma en 3 lugares. Yo firmé. No pedí leer nada. Nunca pedía leer nada. Esa era la dinámica que habíamos construido en 38 años. Él gestionaba, yo confiaba. Él decidía, yo aprobaba. Él explicaba lo mínimo y yo no preguntaba lo máximo. Firmé algo en agosto del año pasado, le dije a Daniela. Me dijo que era del seguro. Ella cerró los ojos un momento. Con ese poder notarial, Rodrigo puede actuar legalmente en su nombre. Puede firmar contratos, puede hacer transacciones, puede comprometer sus bienes. Me miró. Y si algo sale mal, usted es legalmente responsable de todo lo que él haya hecho usando ese poder. El café de Daniela estaba sobre su escritorio, sin tocar, enfriándose. ¿Quién le mandó esto?, preguntó. No sé, un número que no reconozco. Pues intenté responder anoche y no contestaron. ¿Volvió hasta intentarlo esta mañana? No, Daniela pensó un momento. Intente ahora, aquí, conmigo. Saqué el teléfono, escribí, recibí la foto. Necesito saber quién es usted. Enviado. Esperamos. 30 segundos. 1 minuto. 2. Nada. Daniela se levantó y empezó a caminar despacio por su oficina, como hacía cuando estaba procesando algo. «Hay alguien más en esto», dijo. «Alguien que no está del lado de su esposo. Alguien que tiene acceso a esos documentos y que por alguna razón quiere que usted sepa. ¿Por qué no me dice quién es?» «Porque tiene miedo». Se detuvo. «Igual que usted lo tendría si estuviera en su lugar. Esa semana fue la más larga de mi vida. Martín estaba tranquilo, de buen humor. Hablaba de la reunión con la naturalidad de alguien que no tiene dudas sobre cómo va a terminar todo. Algunas noches llegaba con detalles de trabajo, con historias de clientes, con ese modo expansivo que tenía cuando sentía que las cosas estaban saliendo a su favor. Yo lo escuchaba, asentía, preguntaba lo justo. Verónica llamó 2 veces esa semana, las 2 veces para confirmar la reunión, las 2 veces con esa voz suavizada que usaba cuando quería algo, esa voz que yo había escuchado desde que era niña y que nunca supe si me daba ternura o tristeza. «Va a ser rápido, mamá. Solo firmas y listo. Rodrigo tiene todo preparado». «Sí, hija», decía yo. «Ahí estaré». Y pensaba en lo que Daniela había armado mientras tanto, porque Daniela no había estado quieta esa semana. Había solicitado el historial registral de la propiedad de la playa. Había encontrado 2 modificaciones en los últimos 4 años, ambas firmadas por mí, ninguna de las cuales yo recordaba con claridad. Había contactado a un perito en documentos para evaluar si las firmas en el poder notarial eran auténticas o falsificadas, y había hecho algo más, algo que me contó el jueves por la tarde con una expresión que yo no le había visto antes. «Encontré otra propiedad», dijo. La miré. Un departamento, registrado hace 6 años a nombre de una empresa. Pero la empresa tiene un socio mayoritario. Abrió una carpeta y me mostró un documento. «Martín, ¿un departamento dónde?» «En otra ciudad, a 4 horas de aquí». Silencio. «¿Tiene alguien allá?», pregunté. Daniela no respondió de inmediato, lo cual era en sí mismo una respuesta. «Eso es lo que no he podido confirmar todavía», dijo finalmente. «Pero el departamento existe. Los pagos de mantenimiento han sido regulares durante 6 años. Y hay un nombre que aparece asociado a la empresa de manera indirecta». Cerró la carpeta. «Un nombre de mujer». Me quedé muy quieta. 38 años. Y había un departamento en otra ciudad. No lloré en la oficina de Daniela. Guardé eso para después, para cuando estuviera sola, para cuando pudiera dejar salir esa cosa, que no era exactamente dolor porque el dolor implica sorpresa. Y yo no estaba completamente sorprendida. Estaba confirmando algo que alguna vez había sentido como una sombra en la periferia de mi vida, algo que había elegido no ver porque verlo habría significado tener que hacer algo al respecto. Y hacer algo al respecto habría roto todo. Y yo no me había sentido capaz de sobrevivir a que todo se rompiera. Hasta ahora. «¿Qué necesita de mí?», pregunté. Daniela me miró con algo que no era exactamente lástima. Era respeto. «Necesito que vaya a esa reunión y necesito que me llame inmediatamente después. Antes de continuar, necesito preguntarte algo.
Si esta historia te está llegando de verdad, si estás aquí escuchándome y sintiéndola como propia, dale a me gusta. No cuesta nada. Y a mí me dice que no estoy hablando sola. La reunión fue un viernes por la tarde, en casa de Verónica. Llegué puntual. Martín ya estaba ahí, sentado en la sala con Rodrigo, los dos con esa postura relajada de quienes saben exactamente cómo va a terminar la tarde. Verónica me recibió en la puerta con un abrazo que duró un segundo menos de lo normal. Gracias por venir, mamá. Como si yo fuera una visita, como si esta no fuera también mi familia. Me senté. Acepté el café que me ofrecieron. Escuché. Rodrigo habló primero. Explicó todo con esa cadencia de quien ha ensayado el discurso varias veces. Que la propiedad de la playa necesitaba optimizarse fiscalmente. Que mantenerla a nombre de personas naturales generaba impuestos innecesarios. Que traspasarla a la empresa era lo más conveniente para todos. Que el precio de la transacción era un valor técnico, no real, solo para efectos del registro. ¿Y qué pasa con el valor real de la propiedad?, pregunté. Una pausa pequeña, casi imperceptible. Sigue siendo de la familia, dijo Rodrigo. La empresa es de la familia. ¿De qué familia?, pregunté. ¿De cuál de todas? Silencio. Martín me miró. Por primera vez en mucho tiempo, me miró de verdad. No con la mirada de quien ve a alguien de fondo, sino con la de quien de pronto detecta algo que no esperaba encontrar. «Carmen», dijo, usando mi nombre, algo que rara vez hacía. «Es un trámite». «Entiendo que me dicen que es un trámite», dije, «pero me gustaría llevármelo para revisarlo con calma antes de firmar». Rodrigo sonrió. Esa sonrisa profesional entrenada que no llega a los ojos. «Claro, por supuesto. ¿Cuánto tiempo necesitas?» «Los que sean necesarios», dije. La sonrisa de Rodrigo no cambió, pero algo detrás de ella sí. Verónica intervino, suave, con esa voz que yo conocía tan bien. «Mamá, papá ya lo revisó todo. Es de confiar». La miré. Mi hija mayor, mis ojos en su cara, y sin embargo, algo tan diferente a mí en la manera de ver el mundo. «Estoy segura de que tu papá lo revisó», dije. «Pero yo también quiero revisarlo». Nadie dijo nada más. Me fui con los documentos bajo el brazo, sin firmar nada, con la despedida más incómoda que había tenido en esa familia en décadas. Y cuando llegué al carro, antes de encender el motor, el teléfono vibró. El número desconocido. Esta vez no era una foto, era un mensaje de texto, largo. «Señora Carmen, me llamo Elena. Trabajo desde hace 3 años en la empresa de su yerno como contadora. Lo que está pasando con su nombre y sus propiedades es parte de un esquema mayor. Hay más cuentas, hay más documentos con su firma. Y hay una denuncia que alguien ya hizo ante las autoridades fiscales hace 2 meses. Si usted firma algo en este momento, queda en el centro de todo. Necesito hablar con usted en persona. Por favor». Leí el mensaje 2 veces, 3 veces. Una contadora, alguien de adentro. Alguien que había visto todo desde dentro y que por alguna razón, tal vez miedo, tal vez conciencia, había decidido avisarme. Había una denuncia ante las autoridades, hace 2 meses. Mientras Martín cenaba tranquilo en nuestra casa, mientras Rodrigo preparaba los documentos, mientras Verónica me llamaba para confirmar la reunión, mientras yo dormía al lado de un hombre que llevaba años construyendo algo que podía hundirme. Todo eso estaba pasando y yo sin saberlo. Marqué el número de Daniela. Contestó al segundo timbre. «No firmé nada», dije. «Bien», dijo ella, «pero hay algo más. Necesito verte hoy». Una pausa breve. «¿Puedes estar aquí en 1 hora?» «Salgo ahora». Encendí el carro. Pero antes de arrancar, respondí el mensaje de Elena. «Dígame dónde y cuándo». Esta vez los 3 puntos aparecieron, y no desaparecieron. «Mañana, temprano». El café frente al mercado central, a las 8. Guardé el teléfono. Afuera, el sol estaba bajando. El cielo tenía esa mezcla de naranja y gris que tiene cuando el día no sabe bien si terminar o quedarse un rato más. 38 años de matrimonio, 2 hijas, una propiedad que me querían quitar, un poder notarial con mi firma falsificada, un departamento en otra ciudad, una contadora con miedo que sabía más que yo, y una denuncia ante las autoridades que nadie me había dicho que existía. Pensé en mi madre, en su voz diciéndome que el silencio era una virtud, que una mujer que no reclama es una mujer respetada. ¿Cuánto daño puede hacer una enseñanza equivocada cuando la repites durante décadas? Arranqué el carro, y mientras manejaba, por primera vez en mucho tiempo, no sentí que iba de un lugar a otro siguiendo el mapa de alguien más. Esta vez, el mapa era mío. Antes de seguir, dime algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. Esa noche llegué a casa tarde. Martín estaba en la sala,
con el televisor encendido, con esa pose de quien espera sin parecer que espera. «¿Cómo te fue?», preguntó. «Bien», dije. Necesitaba aire. Me fui directamente al dormitorio, me bañé, me acosté. Y en el silencio de esa habitación que había sido mía durante 38 años, empecé a pensar en Elena, en lo que sabía, en lo que iba a contarme mañana. Cerré los ojos, el sueño no llegó. Pero algo más sí llegó. Una claridad, la clase de claridad que solo aparece cuando ya no te queda nada que perder excepto la verdad. A las 2 de la mañana, Martín entró al dormitorio, se acostó a mi lado. 2 minutos después estaba dormido. Yo lo escuché respirar, y por primera vez en muchos años no sentí nada parecido al amor. Solo sentí el peso exacto de todo lo que había ignorado, de todo lo que había elegido no ver, de todos los silencios que había confundido con paz. Mañana iba a sentarme frente a Elena, mañana iba a saber el resto. Pero esa noche, en esa habitación, con ese hombre durmiendo a mi lado, sin saber que el mundo que había construido a mis espaldas estaba a punto de derrumbarse, yo tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a salvar el matrimonio, iba a salvarme a mí. Elena llegó antes que yo. La vi desde la puerta del café. Estaba sentada en una mesa del fondo, con las manos alrededor de una taza, los ojos moviéndose hacia la entrada cada pocos segundos. Era más joven de lo que me había imaginado. Tendría unos 35 años, quizás menos. Cabello oscuro recogido, ropa sencilla, una mochila pequeña sobre la silla de al lado. Cuando me vio entrar, no sonrió, solo asintió. Me senté frente a ella. Por un momento ninguna de las dos habló. El café tenía pocos clientes a esa hora. Una pareja en la ventana, un hombre solo con un periódico. La música era baja, del tipo que nadie escucha pero que llena el silencio. «Gracias por venir», dijo Elena. «Gracias por escribirme», respondí. Pidió que nos trajeran café. Esperó a que la mesera se alejara. Luego puso las manos sobre la mesa y me miró directamente. «Voy a contarle todo lo que sé, pero necesito que entienda algo primero». Su voz era firme, pero había algo debajo, una tensión que se notaba en la manera en que apretaba los dedos. Pues llevo 3 años trabajando en esa empresa. Vi muchas cosas. Al principio pensé que era normal, que así funcionaban los negocios. Luego empecé a entender lo que realmente estaba pasando. Y cuando vi su nombre, se detuvo. Mi madre tiene su edad, y no pude quedarme callada. No dije nada, la dejé continuar. La empresa de Rodrigo existe legalmente. Tiene operaciones reales, clientes reales, facturas reales, pero tiene una segunda contabilidad, una que no aparece en ningún registro oficial. Abrió su mochila y sacó una carpeta. Su nombre aparece en esa segunda contabilidad como socia fundadora. Yo nunca fui socia de nada. Lo sé, pero en los papeles usted lo es, y eso significa que si las autoridades llegan hasta esa segunda contabilidad, usted aparece como responsable de movimientos que suman, o en los últimos 2 años, buscó una página específica. Casi 2.000 millones de pesos. El número aterrizó en la mesa entre las dos como algo con peso físico. 2.000 millones. ¿Y la denuncia que mencionaste?, pregunté. Elena asintió. Hace 2 meses un proveedor que fue estafado por la empresa presentó una denuncia ante la fiscalía. No es una investigación mayor todavía, pero está abierta. Y si escalan la investigación, lo primero que van a mirar es la estructura societaria de la empresa. Y en esa estructura está usted. Tomé mi café. Lo bebí despacio. Necesitaba que las manos hicieran algo. ¿Por qué Rodrigo usó mi nombre? ¿Por qué no usaron a otra persona? Elena dudó. Porque usted era perfecta para esto. No lo dijo con crueldad. Lo dijo con esa tristeza específica de quien está contando algo que le duele. Usted no pregunta. Y usted no revisa. Usted firma cuando se lo piden. Y si algo sale mal, tiene un perfil que parece creíble como responsable. Esposa de empresario, con propiedades, con nombre en cuentas, alguien que se puede mostrar como la cabeza visible de una operación. El café sabía amargo. O tal vez era todo lo demás. ¿Cuánto sabe Martín? Elena me miró, y en esa mirada estaba la respuesta antes de que abriera la boca. Todo, dijo. Fue idea de él. No recuerdo con exactitud cuánto tiempo estuve sentada en ese café después de que Elena terminó de hablarme. Sé que ella me entregó una copia de todo lo que tenía. Documentos, registros, capturas de correos internos. Sé que me dijo que estaba dispuesta a declarar si llegaba a ser necesario, que había tomado esa decisión ya y que no iba ni a echarse atrás. Sé que le pregunté si estaba en riesgo y que me dijo que probablemente sí, que por eso había decidido moverse rápido. Sé que cuando salí a la calle el sol ya estaba alto y la gente caminaba con esa normalidad de quienes no acaban de enterarse de que su vida completa fue construida sobre mentiras. Llamé a Daniela desde la calle. Necesito verte ahora. ¿Qué tan urgente? Muy.
Hubo una pausa. Estoy en el juzgado hasta el mediodía. ¿Puedes al mediodía? Sí. Colgué. Caminé hasta mi carro. Me senté adentro sin encenderlo. Martín lo había planeado todo. No era Rodrigo el cerebro. No era Verónica la iniciadora. Era Martín, mi esposo. El hombre que llevaba 38 años durmiendo a mi lado. El hombre que me había dicho en nuestra boda que me protegería. El hombre que tomaba todas las decisiones porque sabía más. Lo que sabía... en efecto, era mucho, solo que no era lo que yo había creído. Pensé en los primeros años, en cuando éramos jóvenes y yo miraba el futuro con esa confianza ciega que da no haber vivido suficiente. Pensé en las niñas recién nacidas, en los cumpleaños, en las navidades, en los viajes que hicimos y en los que no. Pensé en todas las noches en que me dormí creyendo que tenía una vida real. ¿Cuánto de eso había sido real? ¿Cuánto había sido solo la fachada que él necesitaba para operar sin ser cuestionado? No tenía respuesta. Y entendí, sentada en ese carro, que tal vez nunca la tendría. Que hay preguntas que no tienen fondo. Que buscar la respuesta exacta cuando todo empezó a ser mentira es como intentar encontrar el momento preciso en que el agua empieza a hervir. Hay un proceso largo antes de que veas el cambio. Encendí el motor. Y decidí que no iba a gastar mis fuerzas en encontrar ese momento. Iba a gastarlas en lo que venía ahora. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. Daniela escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, se levantó. Fue a su archivero, sacó una carpeta nueva y la puso sobre el escritorio. Bien, dijo. Y esa palabra, dicha así, con esa calma, me pareció la cosa más extraña y más reconfortante que había escuchado en días. ¿Bien? Bien, porque ahora tenemos suficiente. Se sentó. Con lo que yo había conseguido y lo que esta mujer le entregó hoy, tenemos base para dos cosas. Primero, iniciar una demanda civil para impugnar el poder notarial por falsificación de firma. Y segundo, presentar una denuncia penal por uso fraudulento de identidad y asociación para defraudar. ¿Denuncia penal contra Martín? Me miró sin parpadear. ¿Usted quiere protegerse o quiere protegerlo a él? La pregunta era directa, casi brutal, pero era exactamente la pregunta correcta. 38 años de matrimonio frente a 2.000 millones de pesos a mi nombre en una contabilidad falsa, frente a un poder notarial que no había firmado, frente a propiedades que me querían quitar, frente a una hija que le había dicho a su padre que yo no sospechaba nada. ¿Qué pasa si denuncio?, pregunté. Hay una investigación abierta. Si usted se presenta primero como víctima y aporta evidencia, cambia completamente su posición legal. Ya no es una cómplice potencial, es una denunciante. Y eso la protege. Y si no denuncio, entonces espera a que la investigación avance por su cuenta. Y cuando lleguen a su nombre que van a llegar, va a tener que explicar por qué sabía y no dijo nada. Silencio. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Poco, dijo Daniela. La reunión del viernes les dijo que algo cambió. Que usted no está siguiendo el plan como esperaban. Van a moverse rápido. Asentí despacio. Necesito un día. ¡Un día!, aceptó ella. Pero solo uno. Esa noche en casa fue diferente a todas las demás. No en lo que se veía, en lo que se sentía. Martín llegó a la hora de siempre. Cenamos. Hablamos de cosas sin importancia. Pero algo había cambiado en la textura del aire entre nosotros. Algo que ninguno de los dos nombraba y que los dos, estoy segura, percibíamos. Él me miraba un poco más de lo normal. Con esa atención discreta de quien está evaluando sin querer parecer que evalúa. Yo le servía el agua, le preguntaba si quería más, recogía los platos, todo exactamente igual que siempre. Pero adentro era como si yo estuviera sentada en el filo de algo muy alto, mirando hacia abajo, tomando aire antes de saltar. Después de cenar, mientras yo lavaba los platos, él se paró en el umbral de la cocina. «Carmen», levanté la vista. «¿Hay algo que quieras decirme?» Lo miré. Ese hombre, ese rostro que conocía desde los 32 años, esas manos que habían sostenido a nuestras hijas recién nacidas, ese hombre que había decidido, en algún momento de nuestra historia compartida, que yo era más útil como herramienta que como persona. «No», dije. «¿Por qué?» Una pausa. «Por nada, te noto callada». Sonreí. «Estoy bien. Es solo cansada». Se fue al dormitorio. Yo terminé de lavar los platos. Y mientras secaba el último vaso, tomé la decisión. Al día siguiente fui sola a la fiscalía. No llamé a Daniela primero. Ella me había dado el nombre del fiscal que llevaba la investigación abierta. Fui directamente. Con la carpeta que me había dado Elena. Con las fotografías que yo había tomado del cajón de Martín. Con el estado de cuenta del banco. Con todo. La sala de espera de la fiscalía olía a papel viejo y café barato.
Había 3 personas antes de mí. Esperé sin mirar el teléfono, sin leer nada, solo sentada con las manos sobre la carpeta en mis piernas. Cuando me llamaron, entré a una oficina pequeña. El fiscal era un hombre de unos 50 años, con lentes y una expresión que no era amable ni desagradable, solo profesional. El tipo de expresión que construyes cuando escuchas historias difíciles todos los días y aprendes a procesar sin reaccionar. Le presenté todo. Hablé durante 40 minutos. Él tomó notas. Me hizo preguntas específicas, fechas, montos, nombres, documentos. Yo respondí todo lo que pude y dije claramente lo que no sabía. Al final, me miró por encima de los lentes. Señora, ¿entiende las implicaciones de lo que está presentando? Sí. ¿Entiende que esto puede derivar en cargos penales contra su esposo y su yerno? Sí. ¿Y contra su hija dependiendo de lo que encontremos? Esa pregunta me detuvo un segundo. Verónica, mi hija. Pero Verónica había escrito ese mensaje. No sospecha nada. Con esa facilidad, sobre su propia madre. Entiendo, dije. Él asintió. Selló los documentos. Me entregó una copia del registro de mi denuncia. Y salí de la fiscalía con ese papel en la mano. Afuera, el sol caía directo. Me detuve en la acera un momento, con los ojos cerrados, sintiendo el calor en la cara. No era alivio exactamente lo que sentía. Era algo más complicado, más mezclado, como cuando termina algo que duró demasiado tiempo y el cuerpo no sabe bien si celebrar o llorar. Llamé a Daniela. Ya lo hice, dije. Silencio breve. ¿Está bien? Pensé en la pregunta. Estoy entera, dije finalmente. No sé si eso es lo mismo que estar bien, pero estoy entera. Ella no dijo nada más. A veces el silencio correcto vale más que cualquier palabra. Esa tarde, antes de regresar a casa, fui a un lugar que no había visitado en años, la tumba de mi madre. Un cementerio pequeño al lado de una iglesia antigua. Cipreses altos, piedra gris, en ese silencio específico que tienen los lugares donde la gente va a recordar. Me paré frente a su nombre en la lápida. No sé exactamente qué quería decirle. Tal vez nada. Tal vez solo quería estar ahí, en un lugar donde alguien que me había amado estuviera cerca, aunque fuera de esta manera. Pensé en su enseñanza, el silencio como virtud, la mujer que no reclama. No la culpé. Ella lo había aprendido de la misma manera que yo, y su madre lo había aprendido antes que ella. Era una cadena larga, una que había pasado de mano en mano durante generaciones, cada una creyendo que le entregaba a la siguiente algo valioso. Te perdono, le dije en voz baja, y también me perdono a mí. El viento movió los cipreses, nada más, pero fue suficiente. Esa noche, Martín recibió una llamada. Yo estaba en el dormitorio cuando lo escuché hablar en el pasillo, con esa voz baja y tensa que usaba cuando algo no salía como esperaba. No pude escuchar las palabras, solo el tono. Cuando entró al dormitorio, tenía una expresión que yo no le había visto antes. No era enojo, era algo más parecido al miedo. Me miró desde la puerta. ¿Fuiste hoy a algún lado?, preguntó. Lo miré desde la cama, con el libro que no estaba leyendo todavía en las manos. Fui a visitar a mi madre, dije. No era mentira. Él me estudió un momento. Luego entró al baño y cerró la puerta. Yo bajé el libro y esperé. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. No porque pasaran cosas dramáticas, sino porque no pasaba nada visible. La casa seguía igual. Los desayunos seguían igual. Martín se iba a trabajar. Yo ordenaba las habitaciones, cocinaba, hacía las cosas de siempre. Pero debajo de esa superficie, algo estaba moviéndose. Algo que yo había puesto en movimiento y que ya no podía detener aunque hubiera querido. Y no quería. Daniela me llamaba cada 2 días con actualizaciones. La fiscalía había recibido mi denuncia y la había incorporado a la investigación existente. El perito había examinado el poder notarial y su conclusión era clara. La firma era una imitación. Buena pero no perfecta. Había diferencias técnicas en la presión del trazo, en el ángulo de ciertas letras, en detalles que un ojo no entrenado nunca detectaría pero que un experto podía documentar. Elena, por su parte, había contratado a su propio abogado y estaba preparando su declaración. Me envió un mensaje breve un martes por la mañana. No me arrepiento. Que sepa que no me arrepiento, le respondí. Yo tampoco. Verónica llamó 3 veces esa semana. Las 3 veces dejé que sonara. No porque no supiera qué decirle, sino porque todavía no era el momento. Todavía había cosas que necesitaban asentarse antes de que yo pudiera sentarme frente a mi hija y tener esa conversación. Rodrigo no llamó, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre qué tan bien informado estaba. Y Martín empezó a cambiar de maneras pequeñas que solo yo podía notar. Llegaba más temprano a casa, revisaba su teléfono con una frecuencia que antes no tenía. Se levantaba en la noche,
a buscar agua, y tardaba demasiado tiempo en regresar. Una mañana lo encontré en el estudio con el cajón abierto, el cajón que yo había revisado semanas atrás. Y cuando me vio en la puerta se quedó inmóvil por un segundo antes de sonreír y decir que buscaba unos documentos. ¿Te ayudo?, pregunté. No, ya los encontré, dijo, pero sus manos estaban vacías. El 17º día después de mi denuncia, Daniela me llamó a las 9 de la mañana. Hay novedades, dijo, sin preámbulo, sin suavizar. Dígame. La Fiscalía amplió la investigación. Solicitaron acceso a los registros bancarios de la empresa y a los movimientos de las cuentas asociadas, incluyendo la que está a su nombre. También solicitaron los registros notariales del poder que aparece firmado por usted. Una pausa. Y esta mañana, Rodrigo se presentó voluntariamente a declarar. Me detuve. ¿Voluntariamente? Con su abogado, lo cual generalmente significa que está intentando negociar antes de que la situación se agrave. Otra pausa, más breve. Y Carmen presentó una versión de los hechos que la involucra a usted. ¿Cómo? Dice que usted era consciente de las operaciones, que usted participó activamente, que las firmas son auténticas porque usted las proporcionó con conocimiento de causa. El cuarto se quedó en silencio. O tal vez era yo que dejé de escuchar por un momento. ¿Y Elena?, pregunté. Elena declaró esta mañana también. Su versión contradice directamente la de Rodrigo. Tiene correos, registros internos, conversaciones que documentan que su nombre fue usado sin su conocimiento. Una pausa. El perito también entregó su informe hoy. La firma del poder notarial es falsa. Eso es oficial ahora. Respiré. ¿Qué significa todo esto? Significa que esto ya no es un asunto administrativo. La Fiscalía está evaluando cargos. Y significa que en algún momento próximo, probablemente muy próximo, van a citar a Martín. No respondí de inmediato. ¿Sabe algo de esto?, preguntó Daniela. No sé exactamente qué sabe, dije, pero sé que algo sabe. Lo noto. Prepárese, dijo Daniela. Las próximas horas pueden ser difíciles. Colgué. Me quedé sentada en la cocina con el teléfono sobre la mesa. El café que había preparado seguía ahí, ya frío. Afuera el día era normal. Pájaros. Un perro ladrando a lo lejos. El ruido de un camión pasando por la calle. La vida ordinaria, completamente ajena a lo que estaba a punto de derrumbarse. Martín llegó a casa a las 2 de la tarde. Nunca llegaba a las 2 de la tarde. Escuché la puerta, los pasos en el pasillo y luego silencio. Me quedé en la cocina, donde estaba, sin moverme. Esperé. Apareció en el umbral. Lo miré. Él me miró. Y en ese momento entendí que ya sabía. No todo, tal vez, pero suficiente. Siéntate, le dije. Fue la primera vez en 38 años que yo le dije a Martín que se sentara en su propia casa. Y lo más extraño, lo más revelador de todo, fue que obedeció. Se sentó al otro lado de la mesa. Yo no me moví de donde estaba. ¿Cuándo fue a la Fiscalía?, preguntó. Su voz era baja, controlada, pero había algo debajo, una vibración que yo nunca le había escuchado. Hace 17 días, respondí. Cerró los ojos un momento. Carmen, no, dije, y esa sílaba salió de mí con una firmeza que yo misma no sabía que tenía. No empieces con mi nombre, no me expliques, no me pidas que entienda. Me senté despacio frente a él. Cuéntame la verdad, toda, ahora. Me miró durante un tiempo que no supe medir. Y luego, por primera vez en 38 años, Martín habló sin calcular cada palabra. Me contó todo. La empresa había empezado como algo real, importaciones legítimas, negocios normales. Pero hace 5 años las cosas habían salido mal, deudas, compromisos que no pudo cumplir, y Rodrigo, su yerno, que tenía contactos en lugares oscuros y una manera de hacer que los números cuadraran sin preguntar cómo. Mi nombre había sido idea de Rodrigo primero. Martín dijo eso 2 veces, como si repetirlo lo aliviara de algo. Rodrigo había dicho que necesitaban una socia que tuviera perfil limpio, que no tuviera antecedentes de actividad empresarial, que no fuera a hacer preguntas. Y Martín había dicho que sí. ¿En algún momento pensaste en mí?, pregunté. Silencio. ¿En lo que me podía pasar a mí si esto salía mal? Más silencio. Sí, dijo finalmente. Pensé que no iba a salir mal. Lo miré durante mucho tiempo. Esa no era la pregunta. Bajó la vista, y en ese gesto, en esa incapacidad de sostenerme la mirada, vi con absoluta claridad lo que había sido nuestro matrimonio durante décadas. Un hombre que había tomado todas las decisiones, que había manejado todo el dinero, que había reducido mi mundo al tamaño de esta casa. No porque me amara tanto que quería tenerme cerca, sino porque un mundo pequeño era un mundo controlable, y una mujer controlable era una mujer útil. ¿El departamento en la otra ciudad?, pregunté. Se tensó.
¿Cuánto tiempo? Dije. Cerró los ojos. 12 años. 12 años. Mientras yo criaba a sus hijas, mientras yo doblaba su ropa, mientras yo servía la cena y sonreía en el momento correcto y nunca preguntaba lo que no debía preguntar. 12 años. No lloré. Eso me sorprendió de nuevo, igual que la primera noche con el sobre en las manos. No hubo lágrimas, solo esa cosa fría y sólida que llevaba semanas creciendo y que ahora estaba completamente formada. Quiero que te vayas de esta casa, dije. Levantó la vista. Carmen, hoy, dije. Esta tarde. Este es mi hogar también, lo interrumpí, y tengo los mismos derechos legales sobre él que tú. Mi abogada puede explicarte los detalles si tienes dudas. Me levanté. Tienes 2 horas para hacer una maleta. Se fue a las 5 de la tarde, con una maleta mediana, sin decir mucho más. En la puerta se detuvo un momento, como si fuera a decir algo, y luego no dijo nada y cerró la puerta detrás de él. Yo me quedé parada en el centro de la sala. El silencio de la casa era distinto ahora, más grande, más mío. Me senté en el sofá. Y ahí sí vinieron las lágrimas, no las que yo esperaba, no las de rabia ni las de dolor. Eran lágrimas extrañas, mezcladas, que sabían al mismo tiempo a pérdida y a algo parecido al alivio, como cuando dejas de cargar algo muy pesado que has llevado tanto tiempo que ya no recordabas que tenías los hombros encorvados. Lloré un rato largo, luego me limpié la cara, fui a la cocina y me preparé un té. Si el nombre de tu país tiene una E, suscríbete y cuéntame desde dónde me acompañas. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza. Verónica vino 3 días después. No llamó antes, tocó la puerta directamente, y cuando abrí, su cara tenía una expresión que yo nunca le había visto. No era la máscara calculada de siempre, era algo más crudo, más joven, y más parecido a la niña que había sido antes de aprender a imitar a su padre. ¿Puedo pasar?, preguntó. La dejé pasar. Nos sentamos en la sala, las dos en silencio por un momento. No sabía todo, dijo finalmente. Quiero que sepas eso. No sabía lo del poder notarial, no sabía lo de las cuentas falsas. Papá me dijo que era reestructuración legal, que era para proteger el patrimonio familiar. La miré. «¿Pero sabías que yo no debía saberlo?», dije. No respondió de inmediato. «Sabías que estaban usando mi nombre para algo que no me habían explicado, y me dijiste a mí que no sospechaba nada». Mi voz era tranquila. Eso también me sorprendió. «¿Eso no te dijo nada, Verónica? ¿El hecho de que la pregunta fuera si yo sospechaba y no si yo estaba de acuerdo?» Verónica bajó la vista. Vi en ese gesto, en esa incapacidad de sostenerme la mirada, y algo que me resultó familiar. Era el mismo gesto de Martín 2 días antes, y entendí que ella lo había aprendido de él, que había pasado toda su vida aprendiendo de ese hombre, absorbiendo su manera de relacionarse con el mundo, su manera de ver a las personas como piezas en un tablero. Y de alguna manera eso era también mi responsabilidad. Yo la había dejado sola con ese modelo durante demasiados años. «¿Qué va a pasar con papá?», preguntó. «No lo sé con exactitud. Eso depende de la fiscalía y de lo que él decida hacer». Hice una pausa. «Pero lo que pase, va a pasar. Yo no voy a retirar la denuncia». Levantó la vista. «Mamá, no», dije. Suave pero firme. «Esta vez no». Verónica asintió despacio, y en ese asentimiento había algo que yo no esperaba. No era enojo, era algo más parecido a la resignación de quien en el fondo, muy en el fondo, sabía que esto era lo correcto. «¿Y nosotras?», preguntó en voz baja. Miré a mi hija, a esa mujer que se parecía tanto a su padre, y que sin embargo, en este momento, con esa voz rota, se parecía también un poco a mí. «Eso va a tomar tiempo», dije. «Mucho tiempo, y va a requerir que las dos hagamos cosas difíciles». Hice una pausa. «Pero somos madre e hija, eso no desaparece». Otra pausa. «Aunque tampoco es suficiente por sí solo». Verónica asintió. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. No nos abrazamos ese día. No era el momento todavía, pero tampoco fue una despedida. Fue el principio de algo diferente, algo que todavía no tenía forma definida, pero que existía, frágil y real al mismo tiempo. En los meses que siguieron, pasaron muchas cosas. La fiscalía formalizó cargos contra Martín y Rodrigo por fraude, uso fraudulento de identidad y evasión fiscal. El proceso legal sería largo, como son todos los procesos legales, lleno de fechas y audiencias y papeles y esperas. El poder notarial fue anulado oficialmente. Mi nombre fue retirado de la empresa. La cuenta bancaria fue intervenida por las autoridades como parte de la investigación, lo cual me protegió de cualquier responsabilidad sobre los movimientos que habían pasado por ella. La propiedad de la playa seguía siendo mía, al menos en parte. Eso también tomaría tiempo resolverlo. Daniela decía que la posición era buena,
yo aprendí a vivir con la incertidumbre de no saber exactamente cómo iba a terminar, porque aprendí también que la incertidumbre no es lo mismo que la derrota. Elena consiguió otro trabajo. Me lo contó en un mensaje breve, con un emoji pequeño al final que me pareció el símbolo más honesto de alivio que alguien podía enviar. Y Paula, mi hija menor, la que se parecía a mí, vino a verme un sábado sin avisar, con una caja de pasteles y los ojos enrojecidos de haber llorado en el camino. Se quedó todo el fin de semana. Dormimos en la misma cama como cuando era niña. Hablamos de cosas que nunca habíamos hablado. Me preguntó cosas que yo misma estaba apenas empezando a entender, y el domingo por la mañana, mientras tomábamos café en la cocina con el sol entrando por la ventana, me dijo algo que no he podido olvidar. «Mamá, ¿tú sabías que eras valiente?» La miré. «No», dije. «Lo estoy aprendiendo». Ella sonrió. «Y yo también. No voy a decirle que todo terminó bien. No sería honesto. Martín sigue siendo el padre de mis hijas. Eso no cambia con un papel firmado en una fiscalía ni con una maleta que sale por la puerta. Las heridas de 38 años no desaparecen en unos meses. Algunas noches me despierto en la oscuridad y tardo unos segundos en recordar que estoy sola en la cama y que esa soledad no es un fracaso sino una elección. Hay días en que extraño algo, no a él exactamente, sino la versión de mi vida en que todo tenía un lugar fijo y yo sabía exactamente qué se esperaba de mí. La jaula puede sentirse como casa cuando has vivido en ella suficiente tiempo. Pero luego me levanto, me preparo el café, me siento en la cocina con la luz de la mañana entrando por esa ventana que siempre fue mi ventana favorita, aunque nunca lo había dicho, porque nadie me había preguntado qué me gustaba de esta casa. Y pienso en Elena, y que tuvo miedo y habló de todas formas. Pienso en Daniela, que me miró con respeto cuando más lo necesitaba. Pienso en Paula, durmiendo en mi cama un sábado como cuando tenía 10 años. Pienso en mi madre, y en la cadena larga que ella no pudo romper, pero que yo estoy rompiendo ahora, aunque sea tarde, aunque cueste, aunque duela. Y pienso en esa mujer que encontró un sobre detrás de una caja de zapatos y que por primera vez en décadas decidió no pretender que no lo había visto. Esa mujer soy yo, 61 años, y todavía aprendiendo. Pero aprendiendo. Antes de que te vayas, necesito pedirte algo. Si esta historia te movió algo por dentro, si reconociste en ella una voz que conoces o una situación que has visto de cerca, dale me gusta a este video. Ese pequeño gesto le dice al canal que vale la pena seguir contando estas historias. Y si todavía no estás suscrita, hazlo ahora. Cada semana hay una historia nueva, una mujer diferente, una verdad diferente, pero siempre la misma pregunta de fondo. ¿Cuándo es suficiente? Escríbeme en los comentarios. Cuéntame si conociste a ti alguien así. Cuéntame si fuiste tú. Cuéntame desde qué ciudad o desde qué silencio me estás escuchando hoy. Yo leo cada comentario y te escucho.